Hace más de 150 millones de años, cuando la Tierra aún estaba dominada por criaturas colosales de dientes afilados y colas poderosas, algo extraordinario comenzó a suceder en los cielos primitivos. Entre los dinosaurios, un grupo peculiar empezó a cubrirse de plumas, primero como simples filamentos que servían de abrigo o de ornamento, y más tarde como estructuras complejas que abrirían las puertas a un nuevo mundo, el del vuelo. Imagina un paisaje jurásico donde bosques inmensos se extendían hasta perderse de vista, y entre ellos, pequeños dinosaurios emplumados saltaban de rama en rama, planeando torpemente hasta perfeccionar el arte que millones de años después asociaríamos con los pájaros. Aquellas primeras plumas no eran las alas majestuosas de un águila ni el abanico colorido de un pavo real. Eran primitivas, simples, pero cargadas de potencial evolutivo. La naturaleza, con su paciencia milenaria, estaba ensayando un experimento que cambiaría la historia de la vida en el planeta. Estos seres no solo buscaban alimentarse o escapar de depredadores, también estaban abriendo camino a la creación de un linaje que algún día sería protagonista de mitos, canciones, símbolos nacionales y descubrimientos científicos. El aire, hasta entonces reino exclusivo de insectos y algunos reptiles planeadores, pronto sería conquistado por criaturas emplumadas que transformarían el cielo en un escenario vibrante de aleteos y cantos. En 1861, en una cantera de piedra caliza en Baviera, Alemania, el destino dejó al descubierto uno de los hallazgos más trascendentales de la paleontología, el fósil de Archaeopteryx, una criatura mitad reptil y mitad ave que se convertiría en la prueba viviente de la transición evolutiva. Sus huesos, delicadamente impresos en la roca, mostraban un esqueleto similar al de un dinosaurio, con dientes afilados, garras curvas y una larga cola ósea. Pero al mismo tiempo lucía plumas perfectamente desarrolladas, alas capaces de desplegarse y un diseño anatómico que delataba un primer intento serio de volar. Para la ciencia del siglo XIX, obsesionada con encontrar eslabones perdidos, Archaeopteryx fue como un mensaje grabado en piedra, una voz que rompía el silencio de millones de años para decir: así comenzó todo. Más allá de los debates sobre si podía volar de manera activa o solo planear, lo cierto es que representaba la confirmación de que las aves modernas eran herederas directas de los dinosaurios terópodos. Aquel fósil, con sus plumas eternamente preservadas, no era solo un objeto de estudio, sino un símbolo poético, la unión entre tierra y aire, entre lo antiguo y lo moderno, entre la ferocidad de los reptiles y la ligereza de los pájaros que hoy llenan de color y melodía nuestros paisajes. Con el paso de millones de años, las aves no solo sobrevivieron a cataclismos que borraron del mapa a gigantes como el Tyrannosaurus Rex, sino que se diversificaron de maneras insospechadas. Mientras la mayoría de dinosaurios desaparecía tras el impacto del meteorito en Yucatán hace 66 millones de años, pequeños grupos de aves lograron resistir gracias a su capacidad de adaptación, su tamaño reducido y sus dietas variadas. Fue entonces cuando comenzó el verdadero auge de los pájaros. Se expandieron a todos los continentes, colonizaron islas remotas, aprendieron a excavar madrigueras, a sumergirse en mares helados, a planear durante días sobre los océanos y a entonar cantos que más tarde inspirarían a poetas y músicos. La naturaleza parecía haberles regalado un abanico de posibilidades que pocas especies disfrutaron jamás. Las plumas, que alguna vez fueron un simple experimento evolutivo, se convirtieron en un lienzo sobre el cual la vida desplegó su creatividad. Azules eléctricos en guacamayos, tonos iridiscentes en colibríes, patrones hipnóticos en búhos nocturnos. Cada especie se convirtió en una obra de arte viva, y el planeta entero en una galería natural donde el cielo, la tierra y el agua eran los escenarios de su despliegue. Las aves no solo se convirtieron en maestras de la adaptación, también en símbolos culturales desde las primeras civilizaciones humanas. Desde los albores de la historia, el ser humano las observó con fascinación, preguntándose qué significaba aquel poder de volar que a él le estaba negado. Así nacieron los primeros mitos en los que las aves fueron mensajeras entre dioses y hombres. El fénix, con su ciclo eterno de muerte y resurrección, representaba para los antiguos la inmortalidad y la esperanza. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de Mesoamérica, unía en su figura la tierra y el cielo, el reptil y el ave, lo material y lo espiritual. El águila, en distintas culturas, fue siempre símbolo de fuerza y visión, un animal capaz de mirar más allá de lo evidente y elevarse hasta lo divino. No es casualidad que tantas naciones y pueblos antiguos la adoptaran como emblema de poder y soberanía. Y no se trataba solo de símbolos. La vida práctica también se nutrió de estas criaturas. Sus plumas se usaban como adornos rituales, sus cantos como presagios del clima o de la fortuna, y su vuelo como augurio de victorias o derrotas.
La humanidad vio en ellas espejos y oráculos, seres que portaban en su simple aleteo un misterio que todavía hoy nos seduce. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el halcón fue elevado a la categoría de Dios bajo la figura de Horus, el Señor del cielo, guardián del faraón y vigilante del orden cósmico. Los templos estaban llenos de imágenes donde el dios halcón protegía al soberano con sus alas, y las representaciones artísticas mostraban a este animal no solo como un depredador poderoso, sino como un mediador entre lo humano y lo divino. A su vez, el ibis, ave de largos picos y elegantes posturas, era asociado con Tot, dios de la sabiduría y la escritura. De este modo, las aves no eran simples elementos del paisaje, sino protagonistas de la espiritualidad egipcia. Incluso en la vida cotidiana, sus jeroglíficos adoptaban formas de pájaros para representar sonidos y conceptos, dejando testimonio de que estas criaturas estaban presentes en la lengua escrita más duradera de la antigüedad. Ver a un ibis caminar serenamente a orillas del Nilo o a un halcón surcar el cielo no era, para un egipcio, un hecho trivial. Era presenciar la manifestación viva de lo sagrado. En la antigua Grecia, las aves también ocuparon un lugar destacado en el imaginario colectivo. Los oráculos observaban su vuelo para predecir el futuro, y no era raro que sacerdotes y adivinos interpretaran el rumbo, la velocidad o incluso los cantos de diferentes especies como mensajes enviados por los dioses. El búho, silencioso y enigmático, se convirtió en símbolo de Atenea, la diosa de la sabiduría, representando la capacidad de ver en la oscuridad tanto literal como metafóricamente. Para los griegos, este animal estaba asociado a la inteligencia y al pensamiento estratégico, valores esenciales en una civilización que dio nacimiento a la filosofía. En cambio, el cuervo, oscuro y misterioso, era visto como mensajero de Apolo, el dios de la profecía y las artes, capaz de anunciar tanto desgracias como victorias. Roma heredó esta tradición y la llevó más allá. Los augures, sacerdotes especializados, se encargaban de estudiar a las aves antes de tomar decisiones políticas o militares. Ningún ejército salía a la batalla sin que antes se consultara el vuelo de los pájaros. El destino del imperio, en ocasiones, dependía del aleteo de unas alas. En Oriente, el simbolismo aviar adquirió matices aún más refinados. En China, la grulla era considerada un emblema de longevidad, paz y nobleza, y era frecuente verla representada en pinturas, porcelanas y tapices como un recordatorio de los ideales a los que aspiraba la vida terrenal. El gallo, por su parte, tenía un papel central en las creencias populares, pues su canto matinal era entendido como la victoria de la luz sobre la oscuridad, del orden sobre el caos. En Japón, el cuervo de 3 patas llamado Yatagarasu aparecía en leyendas como guía de emperadores, señal de que el cielo apoyaba sus decisiones. En la India, las aves eran tan relevantes que muchas divinidades hindúes aparecían acompañadas por ellas. Garuda, el majestuoso pájaro solar, era el vehículo del dios Vishnu y símbolo de poder, mientras que los pavos reales se vinculaban con la diosa Saraswati, patrona de la sabiduría, y eran vistos como guardianes de la belleza y la música. En estas culturas, las aves no eran solo adornos en mitologías, sino hilos conductores que conectaban lo humano con lo cósmico. El continente americano tampoco se quedó atrás en la veneración hacia las aves. Entre los pueblos precolombinos, las águilas eran vistas como encarnaciones de la fuerza y la valentía. Los mexicas, por ejemplo, fundaron su ciudad capital, Tenochtitlán, siguiendo la visión de un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, una imagen que hoy sobrevive en la bandera de México. En los Andes, los incas consideraban al cóndor un mensajero entre el mundo de los humanos y el de los dioses, un espíritu sagrado que volaba más alto que cualquier otro ser vivo. El colibrí, en cambio, ocupó un lugar singular en muchas culturas mesoamericanas, representando la energía vital, la resurrección y la rapidez del alma. Los mayas lo vinculaban con el sol naciente y lo veían como un emisario de los dioses, mientras que en otras tradiciones se pensaba que eran guerreros caídos renacidos en diminutas criaturas brillantes. Así, el continente americano quedó marcado por una espiritualidad donde las aves eran tanto guardianes como guías, presagios y símbolos de poder eterno. Con la llegada de la Edad Media en Europa, las aves adquirieron un papel distinto, a veces cargado de superstición y misterio. Los búhos y cuervos, por ejemplo, pasaron de ser símbolos de sabiduría en la antigüedad a presagios de muerte o de desgracia. En los campos y aldeas, escuchar el ulular de un búho en la noche podía interpretarse como un mal augurio, mientras que la presencia de un cuervo en los tejados se asociaba con la inminencia de una tragedia. Sin embargo, no todo fue negativo.
Los cisnes comenzaron a relacionarse con la pureza y el amor eterno, gracias a las leyendas artúricas y a los romances medievales, donde caballeros y doncellas juraban fidelidad con estas aves como testigos. Al mismo tiempo, en los monasterios y catedrales, el canto de los pájaros se convirtió en una metáfora de la alabanza divina, y algunos himnos comparaban la voz humana con la de los ruiseñores. Las aves, en aquel periodo, estaban en un delicado equilibrio entre lo sagrado y lo temido, lo angelical y lo demoníaco, reflejando la complejidad del pensamiento medieval. El Renacimiento trajo consigo un nuevo aire para las aves, un resurgir de la admiración más allá de la superstición. Pintores, poetas y naturalistas comenzaron a mirarlas con ojos curiosos y científicos, maravillándose no solo por sus significados simbólicos, sino por su belleza tangible y sus comportamientos fascinantes. Leonardo da Vinci, obsesionado con el vuelo, dedicó numerosas páginas de sus cuadernos a estudiar las alas de las aves, intentando descifrar los secretos de la aerodinámica para aplicarlos a sus inventos. Al mismo tiempo, las representaciones artísticas se llenaron de pavos reales, faisanes y loros exóticos traídos de tierras lejanas, que se convirtieron en símbolos de lujo y conocimiento. Los jardines europeos se poblaron de aves ornamentales que los exploradores traían de América, África y Asia, despertando una fiebre de coleccionismo que transformó la manera en que se percibían estas criaturas. Ya no eran solo mensajes divinos ni presagios, sino seres que podían ser admirados en sí mismos como obras maestras vivientes de la naturaleza. La era de los descubrimientos, entre los siglos XV y XVII, abrió para las aves un capítulo fascinante en la historia humana. Con cada expedición hacia tierras desconocidas, marineros y exploradores se encontraban con especies que en Europa parecían salidas de un cuento. Los loros de plumajes encendidos, los tucanes de picos extravagantes, los flamencos que teñían los lagos de rosado, y los colibríes que brillaban como joyas flotantes desconcertaban a los naturalistas. Estos animales se convirtieron en embajadores de mundos lejanos, llevados a palacios y jardines reales como símbolos de riqueza y prestigio. Las cortes se disputaban la posesión de aves raras, y las primeras descripciones de ellas en libros y crónicas mezclaban la ciencia con la fantasía. A los ojos europeos, cada pluma contenía un secreto y cada canto era la voz de una tierra exótica que apenas comenzaban a comprender. En esos años, las aves pasaron de ser símbolos espirituales a convertirse también en objetos de estudio, de comercio y de asombro. Con el paso de los siglos, esa fascinación se convirtió en el germen de una ciencia que nacería con fuerza: la ornitología. En el siglo XVIII, los naturalistas comenzaron a clasificar aves de manera sistemática, inspirados por el espíritu ilustrado que buscaba ordenar el mundo en categorías y taxonomías. Carl Linneo, con su sistema Naturae, fue uno de los pioneros en dar a las aves nombres científicos, integrándolas en un esquema universal que pretendía abarcar toda la vida. Viajeros y coleccionistas no solo traían ejemplares vivos, sino también pieles, huevos y nidos que enriquecían museos y gabinetes de curiosidades. Era un tiempo en que el saber se acumulaba como un tesoro, y cada nueva especie era celebrada como un descubrimiento que ampliaba los límites del conocimiento humano. En paralelo, artistas especializados dibujaban con minuciosidad las formas, colores y posturas de estas criaturas, creando láminas que hoy siguen siendo joyas de la historia natural. El siglo XIX marcó un punto de inflexión gracias a las expediciones científicas que recorrieron todos los rincones del planeta. Naturalistas como Alexander von Humboldt y Charles Darwin observaron aves en su estado natural, no solo como curiosidades exóticas, sino como piezas claves para entender la vida misma. Darwin, en particular, encontró en los pinzones de las Islas Galápagos un enigma evolutivo que cambiaría la biología para siempre. Sus picos, adaptados a distintos tipos de semillas e insectos, demostraban cómo una especie podía diversificarse en múltiples formas según el ambiente. A partir de esas observaciones nacería la teoría de la evolución por selección natural, una idea revolucionaria que transformó para siempre la visión del hombre sobre su origen y el de todas las especies. Las aves dejaron de ser meras acompañantes del paisaje para convertirse en protagonistas de una explicación universal sobre la vida. Cada gorrión, cada paloma, cada ave marina era una página del gran libro de la evolución, y los científicos del siglo XIX aprendieron a leerlas con devoción. No solo la ciencia se alimentó de las aves en ese siglo. También el arte, la música y la literatura encontraron en ellas una fuente inagotable de inspiración. Los poetas románticos escribían versos sobre el canto del ruiseñor, metáfora del amor y la melancolía, mientras los pintores impresionistas captaban el vuelo ligero de gaviotas sobre mares iluminados por la luz cambiante del sol. Compositores como Saint-Saëns y Messiaen, en épocas distintas,
Trasladaron a partituras los trinos de pájaros, demostrando que la música de la naturaleza podía dialogar con la creatividad humana. En los hogares burgueses del siglo XIX, tener un canario enjaulado era signo de delicadeza y sensibilidad, aunque paradójicamente privaba al ave de aquello que más la definía: su libertad. Esa tensión entre la admiración y la posesión, entre el respeto y la explotación, marcó la relación de la humanidad con los pájaros durante toda la modernidad. Durante las grandes guerras del siglo XX, las aves volvieron a desempeñar un papel sorprendente, esta vez como aliadas estratégicas. Las palomas mensajeras, entrenadas para llevar información entre frentes y ciudades, salvaron incontables vidas al transmitir mensajes que los medios humanos no podían enviar debido al peligro o a la destrucción de las comunicaciones. Algunas de ellas, como la célebre Cherame en la Primera Guerra Mundial, fueron condecoradas como heroínas, recordadas por su valentía al volar a pesar de heridas graves. Estos episodios muestran cómo, incluso en medio del horror bélico, las aves mantuvieron su vínculo con la humanidad no como símbolos lejanos de espiritualidad, sino como participantes directos de su historia. Mientras tanto, en paralelo, la ciencia avanzaba en la comprensión de su comportamiento migratorio, su fisiología y su ecología. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que estos seres no eran simples adornos del cielo, sino piezas fundamentales del equilibrio del planeta. En la literatura universal, las aves se convirtieron en metáforas recurrentes de libertad, esperanza y misterio. El cuervo de Edgar Allan Poe, con su graznido de nunca más, simbolizó la obsesión, la melancolía y el descenso a la locura en uno de los poemas más célebres del romanticismo oscuro. En contraste, los ruiseñores llenaron los versos de John Keats y otros poetas con imágenes de belleza inalcanzable y consuelo espiritual. En América Latina, el cóndor apareció como emblema de independencia y fuerza en canciones y leyendas, mientras que el colibrí inspiró cuentos que lo mostraban como portador de mensajes divinos. Las aves fueron siempre una manera de decir lo indecible, lo que vuela en la imaginación, lo que escapa a la prisión del cuerpo, lo que conecta la tierra con el cielo. Su canto o su silencio, su presencia o su ausencia, funcionaron como recursos narrativos que escritores y poetas utilizaron para dar profundidad a los sentimientos humanos. No había cultura ni lengua en la que las aves no ocuparan un lugar simbólico, y esa universalidad demostró que, más allá de fronteras, todos los pueblos compartían la fascinación por el vuelo. La llegada del movimiento conservacionista a finales del siglo XIX y principios del XX transformó la relación de la humanidad con las aves. Tras siglos de explotación, caza indiscriminada y coleccionismo, comenzaron a surgir voces que alertaban sobre la necesidad de protegerlas. En Estados Unidos, figuras como John James Audubon, más tarde, organizaciones como la National Audubon Society, fueron pioneras en impulsar la protección de aves y hábitats. Las campañas contra el uso de plumas en la moda femenina, una tendencia que estaba llevando la extinción a especies enteras, marcaron un antes y un después. Poco a poco, la sociedad empezó a reconocer que el valor de las aves no estaba en adornar sombreros o vitrinas, sino en mantener el equilibrio de los ecosistemas. De esta manera, nacieron las primeras reservas y parques naturales, y la observación de aves pasó de ser un pasatiempo aristocrático a una afición popular que unía a científicos y aficionados en la admiración de estas criaturas. En muchos países, las aves fueron adoptadas como símbolos nacionales, emblemas que representaban la identidad y los valores de una nación. El águila calva en Estados Unidos se convirtió en estandarte de fuerza y libertad, mientras que el quetzal en Guatemala se transformó en emblema de pureza y en símbolo de independencia. Un ave que, según la tradición, no podía vivir en cautiverio. En India, el pavor real fue declarado ave nacional por su majestuosidad y por su papel en las tradiciones culturales y religiosas. En Nueva Zelanda, el kiwi, a pesar de ser un ave que no vuela, se convirtió en un símbolo de identidad colectiva, tanto que los habitantes del país son conocidos internacionalmente por ese nombre. Estas elecciones no fueron casuales. Cada ave escogida reflejaba una narrativa nacional, un conjunto de ideales que se proyectaban hacia el mundo. Así, los pájaros pasaron de ser símbolos míticos o religiosos a convertirse también en emblemas políticos y patrióticos, parte inseparable de las banderas, escudos y monedas. El siglo XX también vio el auge del estudio del canto de las aves como un fenómeno científico fascinante. Investigadores comenzaron a grabar y analizar los sonidos emitidos por ruiseñores, jilgueros, mirlos y otras especies, descubriendo patrones complejos que revelaban mucho más que simples melodías. El canto resultó ser un lenguaje en sí mismo, cargado de significados, territoriales, reproductivos, sociales. Cada trino, cada repetición,
Cada variación tenía una función dentro del comportamiento de la especie. El descubrimiento de que algunas aves podían aprender nuevas melodías y transmitirlas de generación en generación abrió la puerta a paralelos con el lenguaje humano. Incluso se llegó a comparar a los pájaros cantores con músicos naturales, capaces de improvisar y crear variaciones al estilo de un compositor. Esta perspectiva no solo enriqueció el campo de la biología, sino que también influyó en disciplinas como la lingüística y la música, demostrando una vez más que las aves estaban profundamente entrelazadas con la cultura humana. En la actualidad, las aves enfrentan desafíos sin precedentes debido al impacto de la actividad humana sobre el planeta. La deforestación, la contaminación, la expansión urbana, sobre todo, el cambio climático han puesto en peligro a miles de especies en todo el mundo. Las rutas migratorias que durante milenios habían seguido patrones estables hoy se ven alteradas por las variaciones de temperatura y la pérdida de hábitats. A pesar de ello, las aves siguen mostrando una capacidad asombrosa de resiliencia. Ciudades enteras han aprendido a convivir con ellas. Los gorriones en plazas, las palomas en azoteas, los halcones que cazan entre rascacielos, los flamencos que todavía pintan de rosa ciertas lagunas. Programas de conservación, reservas naturales y acuerdos internacionales intentan frenar el daño y proteger a estas criaturas que no solo embellecen el mundo, sino que también cumplen funciones vitales en los ecosistemas. Hoy más que nunca, su canto y su vuelo son recordatorios de la urgencia de cuidar la tierra, pues al proteger a las aves, en realidad estamos protegiendo nuestra propia existencia. En los últimos años, la observación de aves se ha convertido en un fenómeno global que atrae a millones de personas, desde científicos hasta aficionados. Lo que antes era un pasatiempo reservado a naturalistas de élite, hoy es una actividad accesible y popular. Binoculares en mano, comunidades enteras se congregan en reservas, parques o incluso en sus propios jardines para registrar la presencia de especies locales o migratorias. El birdwatching o aviturismo ha generado economías en regiones donde la riqueza natural se convierte en un atractivo tan poderoso como cualquier monumento histórico. Más que una afición, se trata de una forma de conexión con la naturaleza, un ejercicio de paciencia y contemplación que devuelve al ser humano a un ritmo más sereno. En cada aleteo se descubre una historia, en cada canto un mensaje, en cada migración un viaje épico que recuerda lo pequeños que somos ante la grandeza de la vida. Este fenómeno ha contribuido también a reforzar el compromiso ambiental, pues quien se enamora de observar un ave difícilmente puede permanecer indiferente a su desaparición. La migración es, sin duda, uno de los espectáculos más impresionantes que ofrecen las aves, y un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. A lo largo del año, millones de individuos cruzan océanos, montañas y desiertos, guiados por instintos que desafían cualquier explicación simple. Las golondrinas que vuelven cada primavera, los gansos que dibujan en el cielo formaciones en nube, los charranes árticos que viajan de un polo al otro recorriendo distancias imposibles, son testimonios vivos de resistencia y de orientación prodigiosa. Durante siglos, los humanos no lograron comprender cómo estas criaturas encontraban el camino. Hoy sabemos que se guían por el sol, las estrellas, los campos magnéticos y hasta por el olfato. Observarlas en esos viajes es como presenciar un rito ancestral, una coreografía global que recuerda que la vida en la Tierra está marcada por ciclos y rutas invisibles. En cada migración se juega la supervivencia de generaciones enteras, y en su éxito se sostiene el equilibrio de ecosistemas completos. Algunos pueblos han visto en esas migraciones señales divinas. En muchas culturas campesinas, la llegada de ciertas aves anunciaba el cambio de estaciones y servía como calendario natural. Los egipcios sabían que cuando los ibis reaparecían, las aguas del Nilo estaban por crecer. En Europa, el regreso de las cigüeñas era un símbolo de fertilidad y de buena fortuna para las aldeas. En América, la observación de colibríes y golondrinas estaba vinculada con ciclos agrícolas y espirituales. Estos vínculos prácticos y simbólicos crearon una relación íntima entre el hombre y las aves, que hoy, en un mundo digitalizado, parecen recordarnos que la vida sigue ritmos más antiguos que cualquier tecnología. La modernidad ha intentado domesticar esos tiempos, pero basta ver a un grupo de aves partir hacia el horizonte para comprender que los relojes verdaderos están escritos en el cielo. Las aves marinas, por su parte, representan uno de los capítulos más extraordinarios de la historia natural. Albatros que planean durante días sin batir las alas, pingüinos que desafían los mares helados, fragatas que sobrevuelan las olas con elegancia inigualable. Todos ellos son ejemplos de adaptación extrema. Estas especies nos cuentan historias de resistencia en entornos hostiles, de estrategias evolutivas que permiten sobrevivir donde pocos lo lograrían. El océano, inmenso y misterioso,
es tanto su refugio como su campo de batalla. Los pescadores de distintas épocas aprendieron a leer su comportamiento para encontrar bancos de peces, y en más de una ocasión, marineros perdidos encontraron esperanza al ver aves sobrevolando, señal de que tierra firme no estaba lejos. Así, las aves marinas no solo forman parte de la biodiversidad, sino también la memoria cultural de pueblos costeros, exploradores y viajeros. Sus alas, extendidas sobre el mar, son metáforas de horizontes lejanos y de la eterna búsqueda humana de lo desconocido. No podemos olvidar a las aves rapaces, criaturas que han despertado tanto temor como admiración. Águilas, halcones, buitres y búhos han sido protagonistas de relatos épicos y símbolos de poder en todas las civilizaciones. Su vuelo altísimo, su mirada penetrante y su capacidad de cazar con precisión letal las convirtieron en animales totémicos, asociados a la realeza, a los dioses y a la guerra. En la Edad Media, la cetrería, el arte de adiestrar halcones para la caza, fue un privilegio de nobles y reyes, considerada una disciplina refinada que combinaba la destreza humana con la ferocidad del ave. Al mismo tiempo, los buitres, injustamente despreciados en algunas culturas, fueron venerados en otras como símbolos de purificación, pues al alimentarse de carroña cumplían un rol esencial en la limpieza del mundo natural. Estas aves, con su imponencia y sus hábitos únicos, recuerdan al ser humano que la fuerza de la naturaleza no siempre se mide en números o tamaños, sino en la perfección de la adaptación y en la intensidad del instinto. Entre las aves más misteriosas y cautivadoras de la historia destacan los búhos, guardianes nocturnos que han inspirado tanto respeto como temor. Su capacidad de ver en la oscuridad, su vuelo silencioso y su mirada fija han convertido a estas criaturas en símbolos de sabiduría y presagio. En algunas culturas fueron asociados con lo divino y lo intelectual, como en la Grecia clásica donde acompañaban a Atenea, pero en otras se les temió como heraldos de la muerte o emisarios de fuerzas sobrenaturales. En la Edad Media europea, un ulular en la noche podía interpretarse como un aviso de desgracia, y en muchos pueblos indígenas de América la presencia de búhos estaba ligada a espíritus protectores o castigadores. Lo fascinante es que, independientemente de la interpretación, pocas aves han provocado tanta carga simbólica como ellos. Sus alas invisibles en la penumbra parecen recordarnos que el mundo no se divide entre luz y sombra, sino que en la frontera entre ambas habita un misterio que el hombre jamás ha dejado de intentar descifrar. Las aves acuáticas, en cambio, han representado desde siempre la unión entre dos mundos, el aire y el agua. Patos, cisnes, gansos y flamencos han acompañado a la humanidad en lagos, ríos y humedales, siendo fuente de alimento, inspiración artística y presagio de estaciones. Los cisnes, en particular, se transformaron en símbolos de pureza, amor y belleza gracias a leyendas y obras literarias que los colocaban en el centro de romances imposibles y transformaciones mágicas. Los flamencos, con su elegancia y su color rosado, se convirtieron en símbolos de exotismo y equilibrio natural en regiones donde habitan en grandes colonias. Además, estas aves desempeñan un papel ecológico fundamental, al mover los sedimentos de los humedales, al filtrar aguas y al mantener cadenas alimenticias. Sin embargo, han sido también víctimas del deterioro ambiental, ya que la pérdida de humedales por urbanización o agricultura amenaza su existencia. Observarlas hoy es no solo un espectáculo visual, sino un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas que compartimos. Las aves pequeñas, como gorriones y jilgueros, aunque menos espectaculares a primera vista que las rapaces o los flamencos, han sido las más cercanas a la vida cotidiana del ser humano. Sus cantos han despertado aldeas y ciudades desde tiempos inmemoriales, acompañando las faenas agrícolas, las meriendas en plazas y los silencios de patios solitarios. El gorrión, en particular, se convirtió en símbolo de sencillez y resiliencia, capaz de prosperar en los entornos más hostiles, desde grandes urbes hasta desiertos lejanos. El jilguero, con su canto melódico, fue inspiración para poetas y músicos, mientras que los canarios, domesticados y criados en cautiverio, llegaron a desempeñar un papel insospechado: salvar la vida de mineros al detectar gases tóxicos en las profundidades de la tierra. Estos pequeños pájaros demostraron que incluso lo diminuto puede tener un impacto profundo, tanto en la cultura como en la supervivencia humana. Su presencia discreta pero constante ha hecho de ellos compañeros invisibles de la historia. En algunos lugares del mundo, las aves han sido tan sagradas que se les ha otorgado un papel protagónico en ritos funerarios y ceremonias de paso. Los pueblos de las estepas asiáticas, por ejemplo, practicaban el llamado entierro celeste, en el que los cuerpos de los muertos eran ofrecidos a los buitres para que su carne fuera devorada y sus almas ascendieran al cielo junto con las aves.
En muchas tribus africanas, las plumas eran usadas como amuletos de protección o como insignias de rango y poder, mostrando que lo espiritual y lo político a menudo se entrelazaban en el simbolismo aviar. En América, algunas culturas creían que el vuelo de las aves acompañaba a las almas hacia el más allá, y por ello incluían plumas en entierros o adornaban con ellas las vestimentas ceremoniales. Esta unión entre vida, muerte y aves refuerza la idea de que el hombre siempre las ha percibido como intermediarias entre mundos, lo terrenal y lo divino, lo visible y lo invisible, lo mortal y lo eterno. La relación entre aves y humanos no se limitó a lo simbólico o espiritual, también se materializó en formas de cooperación inesperada. Además de las palomas mensajeras que marcaron la historia bélica, otras especies fueron domesticadas o adiestradas para tareas específicas. Gallinas y pavos fueron domesticados como fuente de alimento, adaptándose a las granjas y convirtiéndose en parte de la dieta universal. Los patos y gansos fueron criados para aprovechar su carne, sus plumas y su capacidad de vigilancia, pues su alerta natural ante intrusos los convirtió en guardianes improvisados de aldeas y casas. La cetrería, como ya se mencionó, llevó la colaboración con halcones a un nivel de refinamiento aristocrático. Cada una de estas relaciones refleja la versatilidad de las aves y su capacidad de integrarse en la vida humana, no solo como símbolos o inspiraciones, sino como aliados prácticos que, en silencio, han acompañado a la humanidad en su camino de supervivencia y desarrollo. Las aves han acompañado a la humanidad desde sus primeros mitos hasta los más recientes descubrimientos científicos, recordándonos siempre que la vida es un viaje de transformación, belleza y resiliencia. En su vuelo vemos reflejados nuestros propios sueños de libertad. En su canto escuchamos melodías que despiertan emociones profundas, y en su presencia cotidiana encontramos motivos para maravillarnos de lo simple y lo grandioso a la vez. Hoy más que nunca necesitamos escuchar sus historias, proteger sus hábitats y aprender de su sabiduría silenciosa. Si este recorrido por la historia de las aves en el mundo te ha cautivado, te invito a seguir explorando junto a mí este universo fascinante, donde cada aleteo es un mensaje y cada especie un legado que debemos preservar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje sin fin, porque aún quedan muchas alas por descubrir, muchas historias por contar y muchos cielos por recorrer juntos.